Me gustaría hablar acerca de la idolatría. De la idolatría. Especialmente porque estamos viviendo tiempos de crecimiento en nuestra iglesia. Hace ya varias semanas que no hemos bajado de las 90 personas. Incluso hace un par de semanas atrás llegamos a tener más de 120 hermanos. Cuando habían faltado por lo menos 3 o 4 familias que vienen siempre. Entonces pudimos haber llegado fácilmente a los 140. Cuando hace 3 meses atrás no pasábamos los 60, 65. Entonces eso quiere decir que es el Señor quien está trayendo a la gente a nuestra iglesia. Ha habido un despertar, ha habido como un rompimiento de cadenas, ha habido quebranto de corazones, personas que se han humillado y lo hemos visto. Todas las semanas tenemos testimonio de gente que dice, mira, nos dice a nosotros los pastores, Ismael, mira, tengo problemas en mi matrimonio, ayúdanos por favor. Y tú dices, wow, el Señor está sacando ahí situaciones. Otros que dicen, mira, he sido desobediente al Señor y el Señor está llamando. Incluso hace un par de días atrás vino un varón a la oficina y se humilló delante del Señor y dice, yo quiero servirte, Señor. Y de ahí Dios lo ha comenzado a bendecir. Y hemos visto cómo el Señor está trayendo quebranto, está trayendo libertad, está trayendo restauración, está trayendo sanidad. Y primeramente para nosotros los pastores y los líderes, porque nadie está exento a no quebrantarse delante del Señor. Y este periodo de crecimiento que estamos viviendo debe ser una plataforma para darle toda la gloria y la honra al Señor, porque no se trata de nosotros, se trata de lo que Él está haciendo, se trata de cómo Él nos está visitando, se trata de cómo Él nos está guiando, nos está trayendo un nuevo tiempo fresco. Todo es de Él, todo es para Él y todo es en. Así que si por 5 segundos levanta su mano para darle la gloria a Jesús. Amén. Amén. Dígaselo. Toda la gloria y toda la honra es para ti, Señor. No se trata de nosotros. Amén. Amén. Sin embargo, podemos tener el riesgo a creer que esto se trata de nosotros. Podemos correr el riesgo de caer en la idolatría. Por eso cuando le pedía al Señor, Señor, ¿qué palabra puedo llevarle a tus siervos el día de hoy? El Espíritu Santo rápidamente habló a mi corazón y me dice, habla acerca de la idolatría. Y justamente estoy leyendo un libro, lo estoy releyendo, que es un libro que leí hace 15 años atrás en mis tiempos de joven, apasionado por el Señor. Y ya no estoy tan joven, pero no quiero perder nunca mi pasión por el Señor. Amén. Y es un libro de Loren Cunningham que dice, eres tú, Señor. Y él es el fundador de Jukum. Y justamente el testimonio que él hablaba hoy día en la mañana era cuando los inicios de Jukum, que es Juventud con una Misión, él es el único hombre que ha estado, es el único en el planeta que ha estado en cada uno de los países del mundo. Tú sabes que hay como cerca de 230 países, él ha estado en todos. Wow. Le dieron el récord, parece que tiene el récord Guinness, no sé, pero lo homenajearon por eso. Y ha llevado el Evangelio a todas las naciones. Eso no quiere decir que el Evangelio ha sido llevado a toda criatura. Porque en las naciones hay etnias, hay pueblos de muchas otras lenguas que no han conocido a Jesús. Y creemos que cuando esa gente conozca a Jesús, el Señor viene. ¿Amén? Amén. El Señor viene. Sin embargo, él decía que en sus inicios en Jukum, él tenía la sensación de que debía de comprar un barco para 1000 personas y trasladar a la gente. Y había recibido la mitad del dinero y todo iba bien. Pero él comenzó a viajar por los países predicando más acerca del barco que de Jesús. Y dice que justo cuando el negocio se iba a cerrar, él perdió todos los recursos para comprar el barco. Y Dios le dice, lo que pasa es que yo te di la visión del barco, pero tú comenzaste a hablar más del barco. Sí, que de mi hijo Jesús. Y él cayó en la idolatría.
nosotros estamos experimentando un crecimiento en la iglesia. Y el Señor me dice, hermano, no hablen de los números, no hablen de la gente que está llegando, no hablen de las ofrendas que están creciendo, no hablan de los países que están visitando este año. Hemos ido a Puerto Rico, hemos ido a Cuba, no hablen de las naciones, hablen de mí, hablen de Jesucristo. Amén. No hablen ni siquiera de que están prosperando económicamente ni que tienen un buen trabajo. Cada vez que sus labios se abran sea para decir lo que Dios está haciendo. No decir tengo un nuevo trabajo. Dios me dio un nuevo trabajo. No decir mira lo que está pasando en la iglesia. Lo que Dios está haciendo en la iglesia. No diga mira lo que estoy experimentando, estoy creciendo. No, Dios me está quebrantando. Dios me está haciendo crecer. Dios me está dando palabras. Dios me está ministrando. Todo es acerca de Dios. Nuestros labios deben abrirse para hablar solamente de Jesús. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no abrimos nuestra boca para hablar solamente de Jesús? Solamente acerca de Dios. Y esto es lo que le pasó al pueblo de Israel en Éxodo capítulo 32. Si puede abrir por favor su Biblia. Éxodo capítulo 32. Y Éxodo capítulo 32 habla acerca del becerro de oro, del ídolo que los israelitas construyeron, específicamente el sacerdote, el gran sacerdote Aarón, construyó. Y dice Éxodo 32, cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón. Y le dijeron, levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, quitad los pendientes de oro de las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que tenían en las orejas y los llevaron a Aarón. Y él los tomó de sus manos y le dio forma con un buril. E hizo de ellos un becerro de fundición. Y ellos dijeron, este es tu Dios, Israel, el que te ha sacado de la tierra de Egipto. Verso 5. Cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro, y Aarón hizo una proclamación diciendo, mañana será fiesta para el Señor. Es interesante esto porque ellos hicieron el becerro de oro, pero ellos todavía seguían diciendo que era el Señor. Y aquí la palabra Señor en hebreo, hermanos, es Adonai. Entonces es el Señor, Adonai. Y quiero decirlo porque esta palabra Adonai era un nombre general de Dios. O sea, ellos todavía no conocían a un Dios cercano. El nombre cercano de Dios en la historia de Israel es Jehová. Es Jehová o Jehová o Yahvé, que es algo como más personal. Pero aquí dijeron, vamos a celebrar al Señor, a Adonai. Eso todavía para ellos es un Dios lejano, pero ellos todavía piensan que es el Señor. Y dice, al día siguiente se levantaron temprano y ofrecieron holocaustos y trajeron ofrendas de paz. El pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces dice, el Señor habló a Moisés diciendo pronto, ¿por qué tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido? Bien pronto se han desviado del camino que yo les mandé y se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Le han ofrecido sacrificios y han dicho, este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Yo quiero textualmente que se enfoquen en dos frases, por favor, anótenla o enfóquense ahí. Y la primera, quiero que se enfoquen es, el mismo Dios dice del pueblo de Israel, número 1, se han corrompido. Es decir, han desdibujado,
el diseño, el plan que yo he tenido. Eso es corromperse, es salirse del plan de Dios. Y número 2, dice que el mismo Señor le dice, y se han desviado del camino. Es decir, perdieron su identidad, se corrompieron y perdieron su misión. Perdieron el llamado de Dios. Perdieron la vocación que Dios le ha dado. Es decir, su identidad se perdió y su llamado. La misión que Dios le había dado a ellos. Y es muy interesante porque estas dos palabras van a acompañarnos durante este tiempo. Identidad y misión que se corrompen cuando caemos en la idolatría. ¿Y qué es la idolatría? La idolatría es todo aquello que nosotros ponemos por delante de Dios. Para muchos de nosotros la idolatría son nuestra propia familia. ¿Cuántas veces nos excusamos? No puedo servir al Señor, no puedo venir a la iglesia porque algo pasó en nuestra familia. Y ponemos como pretexto muchas veces eso. Muchas veces es el trabajo, es el dinero, son nuestros planes y muchas veces es el propio ministerio. El ministerio y la iglesia pueden ser la mayor idolatría de todas. Y ya vamos a hablar de eso. Pero para los que les gusta saber de dónde vienen las palabras, ustedes saben que a mí me encanta eso. Idolatría viene del término hebreo terapim, así como suena, y significa ídolo, significa ídolo doméstico, es decir, algo que encontramos en nuestro propio hogar. Máscara cúltica, es decir, algo que nosotros podemos incluso en nuestro propio servicio dominical. Símbolo divino, incluso hasta la misma religión puede ser un ídolo. Así que esta palabra idolatría es un término que ya estaba en los pueblos de la media luna fértil antes que Israel se asentara en Canaán y aparece 15 veces en el Antiguo Testamento. Recuerden que el Señor siempre dice en Levíticos: no os haréis ídolos, ni os levantaréis imagen tallada, ni pilares sagrados, ni pondréis en vuestra tierra piedra grabada para inclinaros ante ella, porque yo soy el Señor vuestro Dios. Ahora la pregunta que yo les traigo, la primera pregunta que les traigo a ustedes que son siervos del Señor, a aquellos pastores, líderes, todos ustedes mucho más grandes que yo en el servicio del Señor, les pregunto, ¿por qué nosotros creamos ídolos en nuestras vidas? ¿Por qué creamos ídolos en nuestras vidas? ¿Por qué ustedes creen? Aquí no hay preguntas, no hay respuestas malas ni buenas. Son preguntas abiertas. Quiero reconocer las naciones representadas hoy. ¿Dónde están los puertorriqueños? Levanten su mano. Dios bendice a Puerto Rico. ¿Dónde está Venezuela? Dios bendice a Venezuela. Amén. ¿Dónde está Estados Unidos? Dios bendice a Estados Unidos. ¿Dónde está México? Dios bendice a México. Amén. Dios bendice a Chile. Amén. Amén. Les vuelvo a preguntar. Les di tiempo para pensar. ¿Por qué creamos ídolos en nuestras vidas? Porque nos corrompemos. Sí, muy bien. ¿Por qué más? Por ignorancia. Porque nos corrompemos por ignorancia. Uh-huh. Que la alma del humano está creado para worship. Porque la alma del ser humano ha sido creado para adorar algo. Uh-huh. Nos aferramos mucho a las cosas. Nos aferramos a las cosas. Ajá. Porque tenemos la necesidad de buscar algo, a la que sentirnos parte nuestra. Porque tenemos esa necesidad. Sí. Necesidad. Interesante. La palabra es un espejo y es un espejo antropológico que refleja el corazón del hombre, del antropos. Y todo lo que han dicho es bien y vamos a sumarle al texto 3 cosas. ¿Por qué creamos ídolos? Porque como ustedes bien han dicho, necesitamos sentir algo. Exacto.
Ellos, recuerden que el que les daba la presencia de Dios al pueblo, ¿quién era? Moisés. Y Moisés había ido a la montaña a conversar con Dios, a buscar las tablas de la ley. Y el pueblo ya estaba desesperado. Estaba desesperado. 39 días dice que llevaba, un día antes de que Moisés bajara. Moisés ya estaba por bajar. El pueblo estaba desesperado. Por eso que los 40 días siempre son una señal de prueba en la Biblia. 40 días de ayuno, 40 días de oración, 40 años en el desierto, siempre 40. Porque el pueblo fue tentado en el día número 39. Ellos necesitaban sentir algo. Y todos nosotros que necesitamos sentir algo somos tentados. Los esposos que estamos acá, cuando no nos sentimos amados, necesitamos sentir ese amor y somos tentados en el área sexual. Cuando los siervos que están acá necesitamos sentirnos reconocidos, necesitamos sentirnos amados, valorados, ¿o no es así? Yo hace poquito estaba escribiendo sobre cuándo nos sentimos más tentados. Y el Espíritu Santo ponía en mi corazón cuando no nos sentimos valorados. Cuando no nos sentimos valorados, cuando nos sentimos menospreciados. Cuando nos sentimos que nadie nos agradece. Cuando nos sentimos falta de atención. Es cuando somos más tentados. No me siento valorado en esta iglesia, me voy. La tentación de irse a otra iglesia. No me siento valorado en este ministerio. Nadie reconoce lo que hago. La idea de terminar el ministerio e irse. No me siento que me toman en cuenta. Parto. No me siento amado. Este matrimonio no es para mí. No me siento, y tiene que ver con eso de sentir, porque nosotros como seres humanos somos emocionales. Y la mayoría de nuestras decisiones son por emoción, ¿o no es así? Así es. Muchos de ustedes dicen, no, somos más racionales, pero no es así. Yo no creo que a nadie de ustedes se le haya pedido matrimonio diciendo, mira, ¿sabes qué? Quiero casarme contigo y te tengo todas estas razones por qué tú deberías casarte conmigo y todas estas razones por qué no deberías. Entonces, si tú sumas y restas y haces una cronología y un cuadro y todo, te vas a dar cuenta racionalmente que debes de casarte conmigo. Yo creo que a nadie se le pidió así el matrimonio. La mayoría se pone una canción romántica, una velada, un restaurante, algo, ¿sí o no? Sí, lamentablemente las decisiones más grandes de nuestra vida las tomamos por emociones. O cuando usted va a comprar simplemente un kilo de papas al supermercado y se da cuenta de que el carro está ya no puede más. Es porque el Walmart le puso una música así, música rápida, que lo único que le hacía a usted era llegar cosas. Las cosas más importantes de nuestra vida las tomamos por emociones. Somos personas emocionales y debemos de reconocerlo, no debemos de negarlo. Pero muchas veces nos sentimos así, menospreciados, poco valorados, somos tentados para abandonar, para corromper nuestra identidad y para corromper nuestra misión. Así el pueblo de Israel se sintió abandonado por Dios. Nos sacaron de aquí. No critiquemos al pueblo de Israel. Ellos se sintieron así. Nos sacaron de aquí de Egipto y ahora ¿qué? No, necesitamos un Dios que nos guíe. Necesitamos sentirnos valorados. Y eso que el Señor en el capítulo 20 de Éxodo, aunque algunos dicen que no es por orden cronológico los acontecimientos, sino son orden teológicos, pero en el Éxodo 20 Dios le había dicho, no te hagas imagen delante de mí. Ellos ya sabían eso, pero necesitaban sentirlo, se habían sentido abandonados por Dios. Cuando nos sentimos abandonados por Dios, cometemos las peores decisiones de nuestra vida. Cuando nos sentimos abandonados por nuestra mujer, abandonados por el ministerio, abandonados por nuestros hijos, abandonados por nuestros padres, abandonados por nuestros pastores, ya no me toman tanto en cuenta como antes, abandonados, tomamos las peores decisiones de nuestra vida y caemos en la idolatría. ¿Me está siguiendo? Amén. Es importante lo que estamos hablando, ¿no? Sí, Porque nos sentimos así. Nos sentimos así. Ahora, también porque necesitamos ver algo. Hebreo 11 dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción
de lo que no se ve, Hebreos 11:1. Y necesitamos ver algo. ¿Y a quién necesitaban ver el pueblo de Israel? ¿A quién en este caso? A Moisés. Y ahora no veían a nadie, necesitaban algo que ver. Necesitaban algo que ver. Y muchas veces nosotros no vemos nada. Y cuando no vemos nada, ¿qué pasa? Caemos en la idolatría. Necesitamos ver a alguien. Por eso muchas veces nuestro esposo, nuestra esposa es nuestra idolatría. Estábamos hablando de los números, estamos creciendo los números. Ver que la iglesia se está llenando. Dios está con nosotros. Y cuando éramos 2 o 3, ¿no estaban con nosotros? Siempre ha estado. Tenemos que ver, tenemos como que experimentar. Y muchas veces usted sabe que nosotros caemos. ¿La música cristiana es idolatría para nosotros? Usted dice, ¿cómo? ¿De qué estás hablando, Ismael? Muchas veces la música cristiana nos transporta, pero nosotros amamos más la música cristiana que al Dios detrás de la música. Amén. Dios también se manifiesta en el silencio. Dios se manifiesta cuando no escuchamos nada, pero cuando no escuchamos, no vemos nada, nos desesperamos. Así, no, que tengo que levantarme, tengo que levantar mi ánimo, porque si no, hermanos, no es necesario. También, when you're down, cuando estás abajo, también el Señor te ministra. Así que muchas veces pensamos que la tristeza, cuando estamos abajo, es poco espiritual. Es más, cuando estamos tristes, cansados, fatigados, es cuando más espiritual podemos estar. Amén. Porque ya no necesitamos de un ídolo, de una música que nos levante, de un pastor que nos predique, de alguien que ore por nosotros. Simplemente necesitamos a Dios. Amén. Y es cuando más experimentamos al Señor. Entonces, hermano, cuando tú te sientes como bajoneado, ¿se entiende esa frase? ¿Bajoneado? Bajo de ánimo. ¿Sí? Sí. Ok, ¿no es una mala palabra? No. Ok. Cuando te sientes bajo de ánimo, no te sientas de que tú estás mal o estoy mal, porque uno se desespera, ¿no? Te desesperas cuando uno está así, piensa de que no está cerca del Señor, y ve a los otros hermanos, ve, que están alegres porque yo no estoy así. Hermanos, en los momentos más solitarios, más solos, más cansados, más desilusionados, es cuando muchas veces mejor espiritualmente estamos, porque lo único que nos queda es el Señor, y Él está con nosotros. ¿Amén o no? Amén. Porque muchas veces, no, me siento prendido, me siento arriba. Puro ruido, pura música. Pura música. Pero ¿qué aquellos que pueden sobrevivir al Señor en el silencio, sin música, sin nadie al lado y simplemente dependiendo de Él? Amén. Porque todo lo demás puede ser idolatría. ¿Cuántos de nosotros creamos ídolos porque necesitamos tener el control de las cosas? Yo lo he compartido antes, el temor, la fobia más grande que tiene el ser humano no es a la araña, ni a la serpiente, ni a las suegras. El temor más grande que tiene el ser humano es a perder el control de las cosas. El no saber, ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar? Yo era el proveedor y ahora yo era el que... Y ahora cuando tú pierdes el control de las cosas, cuando pierdes el control de la iglesia, cuando pierdes el control del ministerio, cuando pierdes el control de tu esposo, cuando pierdes el control de tus hijos, cuando pierdes el control de todo, no sabes qué hacer. Yo no sé qué hacer, no sabemos qué hacer. Porque el tener las cosas bajo nuestro control es algo que por lo menos nos ayuda a estar tranquilos. Pero quiero decirte, el control no es de nosotros, el control es de Dios. Amén. Por eso que cuando nosotros nos sentimos vacíos, nulos, es cuando la gracia de Dios comienza a abrirse. Amén. Y yo conocí hace tiempo atrás, me contaba un testimonio de un hermano que era muy inteligente, un gran teólogo, doctrinalmente conocía todos los versículos bíblicos, pero él controlaba todo. Y cuando no entendía algo de la Biblia, no entendía algo de la fe, no entendía por qué las cosas estaban pasando, no tenía una explicación, se desarmaba. Y yo le decía, hermano, pero es justamente ahí cuando la fe opera. Y me dice, pero tú me dejas sin nada, no sé de dónde agarrarme. No puedo. Pero ¿y por qué tenemos que tener el control? ¿Por qué tenemos que tener el control de las cosas? ¿Por qué debemos de controlar la iglesia, nosotros los pastores? ¿Por qué debemos de controlar los ministerios? El control
es del Señor. Y cuando algo se te escapa de las manos, y nota esto, cuando algo se te escapa de las manos, es una posibilidad de que Dios vuelva a tomar el control de eso. Cuando algo se te está escapando de las manos, es una posibilidad que tú tienes para que Dios vuelva a tener el control de todo. Entonces, si algo se te está escapando de las manos ahora mismo, sientes que tus hijos te están escapando de tu mano, es una posibilidad para que se lo entregues a Dios. Si sientes que el ministerio se te está escapando de las manos, es una posibilidad para que se lo vuelvas a entregar a Dios. Sientes que el matrimonio se te está escapando de las manos, es una buena posibilidad para que vuelvan a buscar a Dios juntos. No debemos controlar todo. ¿Amén? Amén. No debemos controlar todo. ¿Tú sabes cuál fue la tentación más grande que Satanás le dio a Adán y Eva en Génesis 3:5? Él le dice, si comen de esto, serán como Dios. Y nosotros muchas veces queremos ser como Dios, controlarlo todo. Y no estoy diciendo, hermano, que no debemos hacer un plan, no, debemos ser organizados, ya hemos hablado de eso. Debemos planificar las cosas. Debemos nosotros ser trabajadores y hacer lo que debemos hacer. Lo que estoy diciendo es que cuando algo no pasa como tú esperaste, no resulta o se te escapa de las manos, recuerda que es de Dios y Él tiene el control. Y no debemos por qué ponernos ansiosos. Amén. Les tengo otra pregunta, para que me la comparto. ¿Por qué Dios condena la idolatría? Yo les pregunto a ustedes, ¿por qué es un pecado? Porque nosotros sabemos que la idolatría es un pecado y que Dios la condena. La pregunta es ¿por qué? Porque Dios dice que es un Dios celoso. Es un Dios celoso. ¿Ya? ¿Por qué más? ¿Por qué ustedes creen que Dios condena la idolatría? Eso ya que le quitamos el poder al Señor. Le quitamos el poder a Dios, ¿ya? Porque nos desviamos. Porque nos desviamos. ¿Por qué más? Porque Él quiere toda la gloria para Él y Él no quiere que nada ocupe su lugar. Ok. Ese es un concepto, lo que ustedes han nombrado, es un concepto que nosotros hemos aprendido toda nuestra vida. Pero hoy día vamos a aprender un nuevo concepto. Yo creo que es porque nos ama. Hoy día vamos a aprender un nuevo concepto, porque si nosotros todavía conservamos ese concepto, vamos a desvirtuar el rostro de Dios. Porque ese concepto es verdad, aparece en el Antiguo Testamento. Dios es un Dios celoso, Dios no quiere compartir la gloria con nadie más. Pero la situación es que nosotros no podemos manejarnos por el Antiguo Testamento si no aparece en el Nuevo Testamento. Porque nosotros no somos judíos, somos cristianos. El Antiguo Testamento es la base para nuestra creencia, pero si no aparece en el Nuevo Testamento no podemos creer en ella. En el Antiguo Testamento hay gente que puede validar las guerras, puede validar matar a personas, puede validar, casarse con muchas mujeres, solamente por el Antiguo Testamento. Pero el Nuevo Testamento es nuestro filtro. Por eso que si alguien de ustedes le dice, pero mira, Dios se ve como un Dios tan malo en el Antiguo Testamento, mira Sodoma y Gomorra, aquí, acá, y lo que castiga. Vamos a ver el Nuevo Testamento. Porque de alguna u otra forma pareciera ser que en el Antiguo Testamento la gente no tenía la revelación completa, y al no tener la revelación completa malentendía lo que Dios quería. Trataba, pero malentendía. Y este es un concepto de teología bien profundo. ¿Cuál es la revelación completa entonces? Es Jesucristo. Jesucristo es la revelación completa. Y si Él no lo dijo, y si de Él no, entonces nosotros no podemos creer algo. Entonces en el Antiguo Testamento dice, sí, Dios no quiere la idolatría porque Él es celoso y quiere la gloria para Él. Tú eres los que son padres acá. Yo no soy papá todavía. ¿Por qué tú le dices a tus hijos que no hagan eso? Que no hagan esto que les puede dañar. Para su propio bien, para protegerlo. ¿Porque tú quieres la gloria como padre? No. ¿O porque tú... ¿Por qué lo haces? Para proteger a tu hijo.
¿Y por qué nosotros creemos que Dios nos dice que no tengamos ídolos? Porque pareciera ser que Él va a perder gloria. Porque si lo miramos así, pareciera ser un Dios bien egoísta, ¿no? Dios celoso, no quiere compartir la gloria con nadie más. Pero pareciera un Dios arbitrario, un Dios que, pues yo les dije que iba a ser profundo. ¿Me siguen o no? Amén. Pareciera ser que, ok. El concepto más grande de Dios es amor. Entonces, si Dios no supiera que la idolatría nos perjudicaría de una forma tremenda, Él jamás diría que la idolatría es pecado. Es pecado porque le daña a su creación. Es pecado porque a nosotros mismos nos afecta. ¿Qué dijimos delante? ¿Qué dijo Dios? Este pueblo se ha corrompido, ha perdido su identidad y se ha desviado, gracias, se ha desviado de mis planes, del camino que yo tenía para ellos. Entonces la idolatría, otra vez volvemos a decir, nos corrompe nuestra identidad y nuestra misión. Corrompe el diseño original en nosotros y corresponde el llamado que Dios nos ha hecho. Y cuando tú pierdes tu diseño, cuando tú pierdes tu llamado, lo que Dios te ha llamado a ser, eres la persona más infeliz del mundo. O los padres que no están acá, lo único que no quieren es ver a sus hijos felices. Totalmente. Y si le dicen no vayas por este camino porque saben que ese camino le va a traer infelicidad. ¿O no es así? Ustedes lo saben, ese camino le va a traer infelicidad. Cuando uno pierde su identidad y pierde su llamado, es la persona más infeliz del mundo. Más infeliz del mundo. Entonces, el Evangelio de Jesucristo nos ayuda a ser feliz. Y tú me dices, pero Ismael, mira lo que estás predicando, porque el Evangelio no es para ser feliz, uno muchas veces va a pagar el precio y va a llorar. Pero es que la felicidad no es ausencia de problemas. La felicidad es que sí, vas a pagar el precio, vas a llorar, vas a ser martirizado, vas a ser aquí, acá, pero vas a tener en tu corazón la convicción de que estás haciendo las cosas bien y que estás adorando a Dios con eso. A eso me refiero con alegría, con felicidad. El gozo del Señor no va a estar exento de problemas, pero vas a saber que estás haciendo las cosas bien, vas a saber que estás tomando las decisiones correctas. Entonces, ¿por qué Dios condena la idolatría? Número 1, porque no le deja actuar. No le deja actuar. Él no puede obrar. Cuando Dios no es invitado a actuar, Él no lo va a hacer. Porque Él es un caballero. Él está a la puerta y llama. Y si alguno oye la voz y abre la puerta, entonces Él entra y cena con nosotros. Si no, no lo hará. Entonces, cuando nosotros creemos que nosotros somos los pastores y que esto está creciendo por nosotros y los números están creciendo por nosotros, Dios no puede visitar nuestra iglesia porque nosotros no le dejamos. Cuando tú te crees que tú eres el proveedor de la familia, Dios no puede bendecir tu familia porque Él es el proveedor, no tú. Cuando tú te crees el dueño del ministerio, el dueño de las cosas, Dios no puede obrar. Y cuando Dios no obra, las cosas no salen bien. Así es. No salen bien. Número 2. Porque la idolatría crea desigualdades e injusticias. Cuando Dios le decía a los israelitas, no adoren a estos dioses cananeos, ¿qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes que hacía la adoración de esos dioses cananeos? Había uno, Moloch, ¿saben lo que hacía? Pedía al primogénito, tenían que quemarlo. Entonces Dios dice, ¿cómo van a adorar a Moloch? No porque yo quiero la gloria toda para mí, porque a ese falso Dios les pide su hijo. Y ustedes tienen que quemarlo. Y los dioses de este mundo, ¿qué nos piden? Nos piden que corrompamos nuestro llamado, que seamos deshonestos, que seamos mentirosos, que caigamos en las tentaciones en todo sentido. Corrompen nuestra identidad y nuestro llamado. Traen desigualdades e injusticias. La idolatría crea una realidad infeliz. Por eso es que el único que puede traerle justicia y paz al mundo es Jesucristo. Que alguien diga amén. Número 3, ya lo dijimos, sale lo peor de nosotros.
Cuando tú y yo ponemos nuestra confianza en falsos ídolos, sale lo peor de nosotros. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, sale lo peor, porque tú debes ser honesto. Nosotros somos buenas personas, ¿o no es así? Sí lo somos, pero ¿podemos llegar a ser malas personas? Claro, claro. Tú te has visto la persona más amorosa del mundo, ¿no? ¿Alguna vez te has experimentado tú misma siendo la persona más mala que alguien puede tener? ¿O más mala que puede salir de ti? ¿Te has experimentado en ese sentido? Y yo te lo digo, a lo mejor nadie yo sí. Y cuando yo experimenté eso, fue cuando más lejos estaba del Señor. No de la iglesia, no del ministerio, de Dios, de mi comunión con Él, de mi realidad con Él. Cuando tú y yo caemos en la idolatría, somos malos esposos. Nuestro carácter, lo más malo de nuestro carácter, sale a flote. Somos personas que, somos personas terribles, hermanos. Cuando estamos lejos de Dios. No del ministerio, no de la iglesia, de Dios. De Dios. De Dios. ¿Y qué es estar cerca de Dios? Lo que decías tú. Estar en comunión con Él, orando, en lo secreto, en lo invisible, cuando nadie nos ve. Entonces, la idolatría, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en otra cosa, saca lo peor de nosotros. Y eso, número 4, lastima a las personas. Lastima a las personas. Cuando caemos en la idolatría, lamentablemente, si fuera solamente nosotros, pero llevamos a otros que dependen de nosotros con nosotros, ¿o no es así? Los llevamos y los corrompemos también. Los corrompemos. Ahora, quiero hablar, y con esto termino, sobre el ídolo más grande en la vida de un ministro. Y todos ustedes que son siervos del Señor, pastores en sus áreas, siervos, les voy a decir cuál es el ídolo más grande de todos. Y esto es profundo, hermano. El ídolo más grande de todos es Dios. El ídolo más grande de todos es Dios mismo. Te dije que iba a ser profundo, ¿no? Ya voy a decirlo. El ídolo más grande de todos es Dios. Es Dios. Cuando chiquito lo único que quería yo era llenar estadios. Pero les voy a ser sincero, era porque quería predicar, compartir la palabra. Nunca me di cuenta que era porque tal vez yo quería ser famoso, no sé. Y me recuerdo, tenía 22, 23 años, la primera vez que prediqué a multitudes, como 15,000 personas. Y yo digo, wow, de aquí nadie me va a parar. Y Dios me dijo, nunca más. Y de ahí nunca más le he predicado a las multitudes. Porque el Señor me dio la opción de amarlo más a Él que a su nombre, que a su persona. Y te lo voy a decir, viene rapidito. Porque muchas veces nosotros amamos más el nombre de Dios que a Dios mismo. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces, número 1, ¿por qué muchas veces el ídolo más grande de nosotros es Dios? Número 1, porque usamos a Dios para que nos use. Usamos a Dios para que nos use. Muchas veces tenemos tantos problemas de reconocimiento. Tenemos tanto problema de reconocimiento que usamos a Dios, queremos reconocer a Dios para reconocer a otros, para que la gente nos reconozca a nosotros. Y esto es heavy, hermano, y porque este es el declive de todos los ministerios. Y tú dices, pero hay tanta gente arrogante que tiene grandes ministerios, llenan estadios y son tan arrogantes. Y van a seguir llenando estadios.
iban a seguir creciendo. Porque el diablo está feliz con ellos. Porque sacan los ojos de Jesús, el de las personas, y se los ponen a ellos mismos. Se glorificaban a ellos mismos. Van a seguir siendo prosperados. Es como cuando nosotros no estábamos tan comprometidos con Dios, ¿cómo nos iba re bien, o no? ¿Cuántas ópticas tenía en Venezuela? ¿O no? Sí. No iba re bien. No iba re bien. Y tú dices, wow, ¿por qué cuando me acerqué al Señor empezó? Shh, porque el Dios te va a seguir bendiciendo, fortaleciendo, incluso hasta sanando. Tú sabes que el diablo tiene poder y también sana. Entonces dice, cuando me acerqué al Señor me llegaron todos los dolores. Es como cuando el apóstol Pablo dice, está hijón de la carne. Oro por todo el mundo se sana, yo menos yo, me dice así el apóstol Pablo. ¿Y qué le dijo el Señor? Bástate de mi gracia. Es como mi poder, dijo, se perfecciona en tu debilidad, porque cuando tú eres débil, yo soy fuerte. Alguien diga ¡Gloria! Amén. Entonces, muchas veces nos pasa eso. Y yo siempre le he dicho al Señor, yo he estado sirviendo en 4 iglesias. Y digo, ¿por qué Señor, por qué me manda a toda la iglesia quebrantada? Y cuando ya la iglesia empieza a hacer, yo me tengo que ir. La primera iglesia en la que serví en el ministerio pastoral es la iglesia del Redentor. El pastor se fue, la iglesia quedamos 20 personas y cuando empezamos a subir, y ya quedaron líderes, Dios me dice, tienes que moverte. Y yo digo, pero Señor, yo que estoy bien aquí, quiero quedarme aquí, estamos experimentando gloria. No, que tienes que seguir aprendiendo, anda, sigue aprendiendo. Me moví a otra iglesia. Después me moví a la segunda iglesia bautista de Santiago. También el pastor se había ido y esa iglesia había quedado quebrantada totalmente. Hermanos, sanando corazones, que la gente se perdonara. Eso fue terrible, lágrimas por todas partes. Y cuando la iglesia íbamos bien como a punto de despegar, así, el Señor me dice, sal de ahí. Digo, pero Señor, justo ahora, más encima me doblaron el sueldo, justo ahora. Hace años ya siempre estaba ahí, bien cortito económicamente, y ahora que estamos bien. Señor, ¿por qué eres tú, Señor? Ahí me demoré, Me recuerdo que llamé a los diáconos y les dije, hermanos, creo que el Señor me está llamando a salir de la iglesia. Y los hermanos, no, pero ¿cómo? Aquí, acá, vamos a juntarnos a orar y todo. Nos juntamos a orar y la otra semana me dije, estaban todos preocupados. Pastor, ¿qué? Y yo les digo, no, hermano, el Señor no está bien, no, nada pasa. Y esa misma noche soñé, y es una de las pocas veces que Dios me ha dado voz audible. Y me dice, el Señor, ¿por qué eres desobediente? Yo te dije que tenías que salir. Y yo estuve 4 semanas diciendo, no voy a llamar a los hermanos. ¿Cómo los voy a llamar? Soy joven, pero voy a parecer un niño chiquito aquí cambiando mi respuesta. Los tuve que llamar y le dije, hermano. Y salí de ahí, Señor, porque amaba tanto a esa gente. Lo peor de todo, hermano, cuando tú sales de una parte es la gente, porque tú los amas. Y especialmente yo que vengo de una familia chiquita. Era mi mamá y nosotros los hermanos, nadie más. O sea, obviamente tenía tíos, pero nunca nos veíamos. ¿A alguien le pasa eso? Que no se ve mucho con sus tíos y todo. Era mi mamá y nosotros. Entonces, para mí la iglesia llegaron a ser mi madre, mi hermano, mi tío, mis primos, todo. Y siempre ese cariño, siempre ese amor. Y Dios, me fui a la primera iglesia bautista de Chillán. El primer culto que llegué, 8 personas. El predicador no llegó. Me puse a predicar ahí. Los hermanos me pidieron que les ayudara en el ministerio pastoral. No tenían platita para pagarme. Podían darme una ofrenda para la gasolina y todo eso. Hermano, tranquilo, vamos. Busqué trabajo y va. Llegamos a 120, 140, trajimos a otro pastor. Dios nos bendijo tanto, hermanos. Y cuando la iglesia tenía todo, teníamos un instituto bíblico, el Señor me dice, ya es hora de irte a Estados Unidos a capacitar. Digo, pero ¿por qué yo no me quiero ir? Y este testimonio yo se lo he contado. Yo no me quería ir, tuve un problema con mis riñones. Y Dios me dice, ya no te quedas, te vas a quedar con diálisis para siempre. Así me dijo el doctor. Usted se va a dializar hasta que se muera.
No te quería ir, ni siquiera vas a salir de Chillán, de la ciudad, porque el que se dializa no puede ni salir de la ciudad. Es un esclavo. Es un esclavo, se hace difícil a menos que tenga los recursos para ir a dializarte en la otra ciudad donde vayas. Voy a estar para siempre. Le pedí perdón al Señor rápidamente. Y llega el doctor y dice, bueno, la infección bajó, de aquí a acá, puedes ir, me viene. Y ahora yo veo en Facebook las iglesias, todas las iglesias donde he estado, 200 personas, 300 personas, pastores, la gente, yo, ¿por qué? ¿Por qué experimenté todo el quebranto, la restauración, el proceso de restauración? ¿Por qué yo no puedo estar ahí? ¿Por qué no puedo estar en las ganadas? ¿Me explico o no? Sí. ¿Por qué siempre las derrotas, las pérdidas? ¿Por qué no puedo estar en las ganadas? ¿Por qué no puedo gozar la siembra? Y yo los veo por Facebook a mi hermano y me pongo triste, ya no estoy aquí y acá, y veo como los pastores que están ahora en esa iglesia son tan bendecidos. Y yo tengo que confesar que alguna vez me pongo celoso. Yo sí, yo no digo, wow, pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué aquí? Bueno, siempre me pasa eso. Entonces, ¿sí? Porque tengo una duda. Quiero que me aclares eso. Ujú. Estás explicando que el ídolo... Número uno es Dios. No, el ídolo más grande es Dios. Ujú. Y si yo entiendo el concepto de que las personas utilizan a Dios para gloria, para Ajá. crecer, para ellos darse a conocer. Ujú, para ujú. ellos. Ahora, tú mencionaste de que el diablo está contento por eso y ellos Ajá. siguen creciendo. Mi pregunta ahora es, ¿por qué Dios permite que esa persona que está tomando la gloria como que... Ajá. Es muy buena pregunta. ¿Te acuerdas lo que dijimos delante de que Dios no puede obrar cuando no se le da permiso? Ok, pero... Entonces, esa persona que está tomando la gloria de Dios y está usando a Dios, esa persona está protegida por el concepto de libre albedrío. Esa persona está decidiendo hacer eso. Sería fácil para Dios venir y hacer, muere. Pero esa persona está decidiendo con sus 5 sentidos seguir ese camino. Y Dios, lamentablemente, el amor de Dios es tan grande, no traspasa eso. Porque esa persona ha decidido, y con esa decisión ha invitado a que Satanás lo bendiga. Y es así, es lo que le pasa a los satánicos, es lo que les pasa a los millonarios que le ofrendan, le diezman a iglesias satánicas. Son prosperadísimos, ellos han decidido hacer eso. Porque Dios no va a hacer algo hasta que se le abra la puerta. Ahora, hermanos, en Chile hay un pastor que ahora mismo, un pastor de la iglesia más grande de Chile, más de 100.000 miembros. El hombre ganaba millones de dólares. Porque ustedes saben que las iglesias pentecostales, ¿quién se lleva el diezmo? ¿Ustedes sabían eso? ¿Se lo lleva todo el pastor? Acá las iglesias bautistas no, hay una tesorera, hay un consejo, hay un concilio y el pastor tiene un sueldo de eso, y todo lo otro se usa, pero en las iglesias pentecostales todo lo recibe el pastor y el pastor administra y él sabe cuánto le da a la iglesia, cuánto aquí, acá, pero él lo administra. Y no solamente la iglesia, también muchas iglesias carismáticas, por eso es que es rico estar en una iglesia bautista, que alguien dígame. Aunque para nosotros los pastores preferiríamos estar en una iglesia pentecostal. Pero son las que son independientes. Sí, no todas. Porque mi No señor es todas. pentecostal, pero tiene su concilio. Sí, no todas. Ellos No le todas. pagan. Sí, no todas. Pero esa iglesia del pastor el que llevaba ¿sabes qué pasó? El gobierno de Chile le hizo una fiscalización. Por los taxes. Claro. Le hizo una fiscalización. Y ahora ese hombre, que era tan orgulloso, él le daba, ¿sabes? Cuando él paraba, él decía, ha llegado el ángel de esta iglesia.
Exacto. Él decía, hermanos, Dios me dice que tengo que comprar un avión. Se compró un avión. Llegaba al aeropuerto, la iglesia iba con 200, 300 hermanos del coro, y cuando él bajaba de la escalera le cantaban, ¡oh! Tipo papa. Holy cow. Ustedes saben que ahora ese hombre salió en todas las noticias del país. Se le pilló no sé cuántas cosas de corrupción, cuántas mujeres, cuántas cosas. Y ahora ese hombre que tiene 80 años, más o menos, que ha tenido toda su vida una reputación, y ahora respondo a tu pregunta, Francis. Ahí el Señor sí hizo algo. Y tú te das cuenta, ¿por qué Dios lo hizo? Porque de alguna u otra forma Dios respondió a la oración de tantas, porque hay muchos pastores hermosos en esa iglesia. Si Él tiene cientos de pastores abajo de Él. Y se destapó la olla, como se dice. Se destapó la olla. Porque si tú avergüenzas a Dios, Él dice que Él te va a avergonzar en lo público. Pasa, ¿no? Es así. Entonces, por eso que Dios se transforma en nuestro mayor ídolo, porque lo usamos. Para terminar, porque muchas veces comenzamos a creer que lo de Dios nos pertenece a nosotros. Y es lo que les dije al principio, porque hablamos más de lo que nosotros estamos experimentando en Dios que de lo que Dios está haciendo en nosotros. Así que, hermano, no, nada. Cuando usted me escucha a mí predicar, jamás me venga a decir, oh, qué buena predicación. No. Yo les voy a decir algo, yo confieso, yo tengo un trauma con eso. Porque las personas que más me decían, hermano, qué bonita tu predicación, fueron las que me apuñalaron en la espalda. Bueno, hace aquí, y yo se lo digo, no, aquí no hay ninguno de los hermanos que están acá, pero aquí en esta misma iglesia, una hermana que me decía, oh, mira acá, qué bonita tu predicación. El pastor Ariel no estaba en ese momento. El pastor Ariel llegó el miércoles y me dice, oye, me llamó tal hermana, me dijo, mira lo que predicaste, es una tontera. La misma que me había dicho. Las apuñaladas más fuertes de mi vida que he recibido son de esos que dicen, oh, qué bonito, aquí, acá. Entonces, yo solo soy sincero, tengo un trauma. Como un pastor puede tener trauma, ¿o no? Claro, es humano. Soy humano, entonces yo cada vez que una hermana me dice que yo digo, no te creo nada. Yo digo, no me lo digas, por favor, no creo nada, nada. Si no me lo digas, por favor, porque tengo eso. Y han sido los que... Entonces, entre nosotros, es bonito reconocernos qué buen trabajo hace, pero hablemos más de Dios. Amén. Hablemos más de Dios, hablemos que el Señor es porque esto es del Señor. Amén. ¿Qué les parece? Amén. Mateo 23:11, porque dice, el líder va a ser aquel que sirve.